Presentar dos trabajos de grado. El primero es análisis de los sistemas de bombeo fotovoltaico aplicado en riego en la zona de Santander. Es una monografía realizada por Andrés Camilo Patiño. Entonces, empiece la sustentación. Recuerde que tiene 20 minutos y luego una pregunta. Sí. El calificador es... Michael, ¿ya está, no? Sí. Ah, el profesor Cristian. Listo. Buenas tardes, entonces mi proyecto consiste en análisis de los sistemas de bombeo fotovoltaicos aplicados en riego en la zona de Santander. El problema que se lleva a cabo es las características y regulaciones aplicadas en el departamento. ¿Por qué? Porque es que en el país vemos que la energía poco a poco va disminuyendo debido a la sobreexplotación que se está ocasionando. Estos problemas son sociales, económicos y ambientales. El uso irracional de la energía no es muy entendible en algunos usuarios. Muy pocos saben qué es el sistema de bombeo fotovoltaico. Este sistema, más que todo, se trabaja en zonas rurales, zona de la agricultura, también en lo que es la ganadería y en zonas donde no hay agua potable que no llega hasta allá. El sistema de bombeo fotovoltaico es cada vez más excelente en una solución de instalación. ¿Por qué? Puede instalarse en diferentes ámbitos de los lugares, donde pues, el agua es de muy poco acceso. Entonces, el estudio que se espera es hacer un sistema el cual pues, pueda abastecer de forma móviles los aspersores. Este proyecto presenta diferentes sistemas de bombeo mediante la energía fotovoltaica. Para las unidades tecnológicas es una herramienta muy importante que se conozca este sistema para llevarlo a cabo al ámbito laboral y al ámbito pues, económico también. Vemos algunos objetivos. El objetivo en general es ver las características técnicas y normativas de este sistema y también ver sus ventajas y desventajas. En el primer objetivo podemos describir el sistema de riesgo en el territorio de Bucaramanga, donde podemos ver las variables medioambientales, como la irradiación y la temperatura. En el otro analizamos las características técnicas de las configuraciones utilizadas en este sistema. Y en el último podemos ver este sistema que incentivos tributarios y normativos nos ayudan tanto económico como una eficiente emisión. Vemos algunas universidades que han hecho el análisis de estos sistemas, como la Universidad Tecnológica de Perú, que desarrolló un trabajo con el objetivo de simular un bombeo para abastecer a una empresa, y en la Universidad de La Mancha del Castillo, donde nos enfrentamos a dos retos fundamentales, que es garantizar los alimentos suficientes y la actividad productiva se incremente un poco más. En la Universidad Nacional de Autonomía de Nicaragua, la energía fotovoltaica pues, disminuyó debido al abastecimiento del consumo hídrico en la región de San Nicolás. Podemos ver que es un sistema de bombeos. Se compone a través de tuberías, las cuales normalmente tienen un fluido. Se cumplen específicamente lo que es caudal, presión y proceso. También podemos también el sistema fotovoltaico, que es el sistema que es un sistema muy rentable, el cual pues se genera a través de paneles solares, de celdas fotovoltaicas, atrayendo la radiación solar y convirtiéndola en energía eléctrica. Podemos ver algunos dimensionamientos de los sistemas fotovoltaicos, empezando por la estimación del consumo. Debido a hacer una investigación de este proyecto, la estimación del consumo es para saber cuánto el usuario necesita en total el consumo, la potencia total.
Después miramos lo que es el ángulo óptimo para saber la eficiencia un poco mejor y saber dónde no sea más afectada esta irradiación y pueda consumir más. La dimensionamiento del generador fotovoltaico, teniendo en cuenta las dos anteriores, para así determinar un dimensionamiento correcto. Y el dimensionamiento del sistema de acumulación, que es lo de las baterías, normalmente que sean de baja, que sean de baja que puedan acumular energía en la cual pues no normalmente se utilizan las baterías de acumulación. Dimensionamiento de regulador, que es teniendo en cuenta las cuatro anteriores para saber convertir la energía que nos da el panel solar, que en vez de convertirlo en AC. El dimensionamiento del inversor también nos da esa parte de saber qué energía necesitamos y qué energía va a consumir pues, el producto de realización. El dimensionamiento del cableado, teniendo en cuenta las especificaciones de dispersión del calor del cable, que puede perder pues, y de energía, y pues esa no es la idea de esto. Vemos en el marco legal algunas de las leyes. La más común que se utiliza es la ley 1715 del 2014, la cual documenta la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias. Con ella conllevamos a la nueva ley que rige, que es la ley 2469 del 2014, es la actualización de la anterior, que establece los lineamientos políticos energéticos en materia de centro de autogeneración. Con ella también podemos ver la resolución CRE 030 del 2018, que es donde genera a pequeña escala y a generación distribuida. Diferentes sistemas que pueden llevar. Este proyecto va diseñado en enfoque de investigación, que es un enfoque mixto. Es cualitativo porque se enfoca en la función del sistema de bombeo y cualitativo porque se recopila y analiza los datos aplicados a la energía. También tenemos el tipo de investigación, que está enmarcado en la investigación del tipo descriptiva, las técnicas utilizadas de recolección de información, bibliografía, gráficas, tablas, y la fase, vemos las tres fases de investigación, que es la descripción de requerimiento, análisis de características, técnicas de las diferentes configuraciones, analizar los incentivos estructurales y normativos de los sistemas de bombeo. Requerimiento de los sistemas de las variables del territorio de Bucaramanga. Normalmente sabemos dónde está ubicado Bucaramanga, que está ubicado en oriental por 7 grados 13 minutos de latitud norte con respecto al meridiano. Pisos térmicos, temperatura promedio, precipitación anual. Es una zona agrícola y sobresaliente de Colombia que cultiva el limón, Tahití, el aguacate y el café, y en Lebrija pues se cultiva más la piña brava. Acá podemos ver las variables medioambientales según el IDEA. El IDEA nos muestra un cierto rango de variables medioambientales, el cual pues el rango de Bucaramanga es de 2,5 a 4,0. Y en la temperatura también podemos ver según el IDEA que está entre los 18 centígrados a los 28. Y la humedad relativa a la media está entre el 80 y el 85%. Podemos ver el diagrama donde nos muestra, según el software de PVGIS, nos muestra el mes y la irradiación que se emite en cada mes. Y aquí se nos muestra, según el ideal, la irradiación mensual anual. Y acá podemos ver la irradiación mensual anual, pero a un grado de 15 grados. Que como podemos ver, pues siempre varía un poco la irradiación según el ángulo que se vaya a tener. También tenemos la temperatura y la humedad relativa. El sistema de bombeo fotovoltaico en Bucaramanga dispone para desarrollo de proyectos el promedio es de
1,700 kWh sobre metro cuadrado, según el ideal. Y aquí podemos ver un cuadro donde están todas las regiones. Principalmente la Guajira es una de las que genera más irradiación. Algunas de las características técnicas de los sistemas, como suministro de depósito a balsa, que normalmente... Recarga local. Que normalmente esto, tiene tiene dos sistemas, tanto conectado a la red como conectado al sistema fotovoltaico, el cual pues el sistema es almacenar el agua en un depósito para después ser distribuida en horas que no haya irradiación. El suministro directo normalmente tiene la misma función, lo que pasa es que en este no va a balsa, no tiene una balsa, sino que va directamente al cultivo. Claro está que toca evitar el golpe de ariete para poder que no haya ninguna fisura o haya alguna pérdida de agua en el camino. El sistema aislado, pues podemos decir que es un sistema muy adaptado, el cual pues normalmente se puede suministrar el depósito a balsa. El sistema hídrico e hidráulico tiene dos sistemas igual y tiene un sistema fotovoltaico y uno que se adapte al anterior para que la bomba siga funcionando en horas de mayor radiación. El sistema hídrico e hidráulico tiene... ¿Paso? Metodología de dimensionamiento de bombeo. Normalmente tenemos en cuenta, pues, primero la definición del sistema bombeo, saber qué es el sistema bombeo y adaptar cada sistema según el usuario que necesite hacer la investigación o hacer el proyecto. Definir los sistemas de bombeo fotovoltaicos si es autónomo o conectado a la red. Y con base en eso, mirar las variables medioambientales del lugar o área que se vaya a implementar. Vemos algunos incentivos tributarios y normativos del bombeo, como reducción especial y determinación de impuestos sobre la renta. Tenemos los proyectos que se desarrollen con la energía fotovoltaica o cualquier otra energía no renovable, tienen el 50% de descuenta, el 50% en la renta. Sí, venga, le explico cómo es. De pronto es un tema bastante denso. Ocurre que el valor total del proyecto, de lo que es diseño, implementación, tiene un descuento del valor de la inversión del 50%, es deducible de renta, pero renta líquida. Si entra como otros gastos dentro de la declaración, pero al final para el usuario eso es como el 30% de la inversión. Realmente, pues, reduce bastante el retorno de la inversión y hace muy atractivo este proyecto. La ventaja es que te dan ya 15 años para poder reducir la dificultad. Tiene todo el tiempo para poder recuperar esa inversión. Pero hasta qué tope Hasta el 20% puede ser. No hay ningún tope. No hay ningún tope. Es cualquier. No es que el descuento anual no puede superar el 50% de la declaración de renta. Por eso le dan el taxa. Ahí está. Por potencia, por potencia no. Esto. También la despreciación de aranceles, que es también debido al consumo de aranceles también es algo similar a la renta, solamente que en este no puede superar el 20% anual. Aranceles no es lo de la... No, ese es la aduana y eso. Importación de equipos o elementos, maquinaria internacional y nacional. Están exentos de IVA y de aranceles, es decir, que ya le parece cierto. Este era un tratamiento bastante doloroso pasar por la UMA y la AIA para que, si bien es cierto, los equipos pueden entrar al país sin estos no hay aranceles. Ya hoy en día se puede decir que entran al país y están exentos de IVA y aranceles. Es decir, así compran el panel, ya por si lo quieren, ya no es necesario hacer toda la tramitología que antes se tenía que hacer.
También vemos la exclusividad de bienes y servicios del IVA, que es una parte muy fundamental. Cualquier proyecto que tenga que ver con fuentes no convencionales de energía o generadores tiene el censo del IVA, según el bien. De acuerdo con el 17. Está bien. Es. Excepción de gravames y aranceles. Tiene que ver también esto con De la importación de equipos. sí, o sea, es casi lo mismo que las anteriores, con la importación de equipos, pero elementos y también entran también los proyectos. Sí. De pronto el tema más importante también para las empresas es la depreciación acelerada. Es decir, normalmente entra un equipo que le produce un recurso y ellos tienen que declarar rentas sobre la producción de ese equipo. De manera que ellos ahora en 5 años se deprecia y llega a un valor cero el equipo, pero digamos que el sistema continúa produciendo y eso es una ganancia adicional para la empresa en términos financieros. O sea que puede, en las siguientes declaraciones de renta puede bajar el O sea, realmente el sistema ya no entra en efectivo. Vamos a ver la metodología del sistema fotovoltaico, pero autónomo. ¿Sí está bien ahí o la ha hecho para atrás? No, Ahí. Ah, bueno. De pronto, Andrés, aquí hay una claridad si el sistema tiene baterías o tiene baterías, para tenerlo claro todo eso. el sistema autónomo normalmente tiene baterías. El sistema conectado a la red, pues No, en el sistema de bombeo solar, porque si bien es cierto, cuando se tiene baterías para que el recurso de bombeo no pare durante la noche, las horas de baja radiación. Normalmente los directos van siempre a eliminar este elemento de batería y buscar que un tanque que le pueda suministrar el fluido en esas horas que no hay. Realmente no estamos almacenando energía en batería, sino estamos almacenando Hidráulica. recurso En agua. O sea, sí, energía. sí. En este caso creo que es con batería porque tienen baterías inversor, ¿cierto? Sí. Me parece. Sí, sí, claro. No, el sistema es autónomo con batería, pues también hay sistemas que son autónomos y también conectados a la red, mismo que tienen el mismo sistema, sino que en la mañana producen la energía y cuando llega la noche, pues utilizan la energía de las baterías para seguir su ritmo. La metodología de implementación, que se tiene en cuenta primero lo que son las celdas fotovoltaicas. Las celdas son de tecnología monocristalino, policristalino, amorfo, diferentes tipos de paneles solares. La potencia, debemos saber si la potencia es la más adecuada. Si es la más adecuada, se debe mirar que el controlador estabilice de manera automática la potencia obtenida por las celdas solares. Si no es óptima la potencia, se minimiza esa irradiación solar causada por el clima. Y así la energía se obtiene directamente pues, del inversor y de las baterías, que es la cual pues, se trata de la energía solar autónoma. También podemos ver en lo que es el inversor en AC o un regulador en DC. Puede soportar potencias nominales, manejar corrientes de arranque del motor. También podemos ver que necesitamos un banco de baterías. El banco de baterías puede ser una de plomo de baja profundidad. Descarga profunda, la cual pues, nos ayuda a poder almacenar un poco más de energía y pues, tenga un poco más de uso la batería. Se conectan las cargas con motores a la batería por medio de un barrano, el cual pues, nos pueda suministrar la energía a otros equipos. La bomba de agua puede ser centrífuga o sumergible en corriente AC o DC. La electroválvula, que es la que pues, calcula cierto límite de abastecimiento de agua, hasta cierto límite ya deja de funcionar. Y el filtrado y almacenamiento de agua, que es el cual, pues, cuando vemos que hay algunas partículas que puede ser que hagan daño al sistema de bombeo o al mismo agricultor
que pueda abastecer. Y así pues almacenamos el agua para los cultivos. Acá podemos ver pues un mapa mental de todo lo que tiene el sistema de fotovoltaico, con las características que es almacenar energía, disminuye pérdidas, capacidad de producción y pueden ser en DC, base o mixto. Las configuraciones que, como dijimos, suministro a balsa, directo, aislado, híbrido eléctrico y híbrido hidráulico. Las variables medioambientales, que es la radiación, la temperatura y la humedad. Los dimensionamientos, que son las variables medioambientales, sistemas de bombeo, sistema solar. Algunos incentivos, pues, que son muy importantes, que es la ley 1715 del 2014, la ley 2099 del 2021, el decreto 2143 del 2015. Pues, los incentivos que nos ayudan a ver un poco más de cuando implementamos esta energía. Las ventajas: es una fuente inagotable, beneficios tributarios y reduce niveles de CO2. Y desventajas: grandes extensiones de tierra, normalmente en áreas, se estima por áreas. La eficiencia depende pues, del área donde se vaya a implementar y en qué clima se vaya esta energía. Y el sistema pues es un poco costoso, pero muy eficiente. Bueno, el tema del costoso ahí tiene que de pronto analizarlo desde el punto de vista que, si bien es cierto, el sistema fotovoltaico aislado está para instalarse en esas áreas, como usted dijo al principio, remotas, de manera que la electrificadora, si no encuentra un proyecto que realmente pueda decir es rentable para ellos, de pronto no llegan. ¿Y qué le toca hacer a ese tipo de usuarios? Hacer una inversión en infraestructura que al final, por mantenimiento, se la ceden a la electrificadora, es lo convencional que de pronto se hace a nivel colombiano. Pero eso es una inversión también. Entonces, está invertir en algo que al final yo no lo puedo mantener, invertir en algo en lo cual yo puedo aprovecharlo todo el tiempo. Entonces, será ahí que la ventaja está por el lado del fotovoltaico. Sí, tiene como sus ventajas y desventajas al mismo tiempo. Sí, muy bien. Como conclusión, la primera conclusión, pues podemos ver que en Bucaramanga pues, es una de las mayores productoras agrícolas. Podemos ver que es el limón Tahití, el aguacate, el café, el cacao y la piña son una de las más exportaciones e importaciones. Productos cultivados y comercializados también acá en Colombia. También podemos definir que el sistema de riego, las cuales puede ser suministro de agua, suministro de energía, las cuales pues recibimos. Y las variables medioambientales, las cuales la radiación acá en Bucaramanga se estima, según el IDEAN, un rango de 2,5 a 4,5 kWh sobre metro cuadrado, la temperatura entre los 18 y los 28 y la humedad entre los 80 y el 85%. Entre otras configuraciones utilizadas, también se destacó lo que es el sistema aislado, el sistema hídrico, el sistema hidráulico, cuyas características dependen también de la implementación del sector o área donde se vaya a destinar esta instalación, y las configuraciones que permiten adaptar de acuerdo a la necesidad del usuario. También podemos ver los incentivos tributarios según la ley 171415 y la actual de la anterior ley, que es la 2099 del 2021, la exclusividad del IVA, aranceles con el objetivo de desarrollar proyectos con fuentes no convencionales de energía, el desarrollo e inversión de energía a partir de las fuentes no convencionales, y también podemos ver que los derechos tendrán derecho a decidir hasta el 50% de su valor de inversión anual o el cual se supera. Y entre las ventajas de este sistema se destaca pues, que es una tecnología moderna, la cual garantiza el abastecimiento de energía a largo plazo. Es muy útil en la actualidad en áreas de generación y producción. Y entre unas desventajas, pues sí, como vemos que es su costo de inversión inicial, que es un poco elevado, y pues también mantenerla es otro poco de gasto, pero su producción depende también del clima y las variables que se destacan en esa área. Recomendaciones: pues implementar este producto en las zonas donde hay una producción de alimentos, como más que todo pues zonas agrícolas.
y capacitar a los agricultores para que vean que esta energía es muy útil para su beneficio y también para su producción más rápida. Implementar este sistema de bombeo en las industrias también en cultivos hidropónicos, que es una técnica de cultivar sin suelo, que es muy rentable ahorita, también está a nivel internacional, están utilizando este sistema. Listo. Ay, Ah, el calificador, ¿quién es? Yo. Diciendo por todo el camino. Sí, pero pregunta, tengo una duda. ¿Al fin es Bucaramanga o es Santander? Exacto, esa es la pregunta. Porque usted, sí, y los datos habla de Bucaramanga, pero en unos datos coloca las estadísticas de Santander. Entonces queda uno ahí como con la duda. Pues, esa es la primera, después le digo otra. La verdad, el proyecto es sencillo. El proyecto es sencillo, es básico. Y entonces, como es sencillo y básico, se supone que usted debe tener un dominio sobre el tema. O sea, cuando usted habla de que vamos a ver las exenciones de impuestos, debe tener claridad de este impuestos para esto y eso. O sea, no nos digan, es ley tal del artículo, de la hora, el mes, firmó tal. Eso no nos interesa tanto, nos interesa el nombre de la ley y cuáles son los beneficios que trae reales. O sea, el 30% del impuesto de renta durante 10 años sobre tal. O sea, eso. Lo que le digo es poco el proyecto de grado, lo que tenía que usted investigar debió haberse aprendido eso, que son los datos importantes del tema. Ahora lo otro, yo no entiendo por qué siempre se habla de que son recursos infinitos. El agua no es infinita, el recurso del agua no es infinito, y menos las aguas subterráneas que se están acabando, se están secando en el país. O sea, esos no son recursos infinitos. Entonces, es como tener ahí claridad. Yo no sé por qué cae todas las exposiciones. El sol también no es como infinito, no, porque el sol también se está día a día acabando y se está extendiendo la energía del sol. Entonces, pero bueno, básicamente son como esas cosas que yo vi por aquí otras dos cosas, pero no me acuerdo en ese momento que el ingeniero Fabio me iba a preguntar. No, fundamentalmente la protesta de que yo creo que el título es Santander, ¿no? Y he escuchado Lebrina, pero por ejemplo, nosotros producimos caña de azúcar. Tenemos una zona panelera que no es realmente comparable con ir a la fuente Valle del Cauca. Y hay otro tipo digamos que de cultivos que podrían ser, hay mucho rural, parte de Bucaramanga específicamente, se cultiva moza, se cultiva pitaya. Entonces, no sé, me quedé porque por ahí escuché fue en Montaití, que se produce mucho hacia la liga, y que efectivamente es digamos que un cultivo que requiere muy buena cantidad de agua. Entonces, pues, no sé, me parece que no fue muy clara en la exposición el alcance hacia el departamento. Entonces, pues, hay que tenga que decirnos qué pasó ahí o qué ocurre con esa, digamos que no claridad o no ser específicos hacia el departamento y más bien particularizarse en ciertas zonas. Pues, más que todo, pues sí, yo escogí Bucaramanga, pero yo escogí como lo que más se cultiva, o sea, lo que más se ve, como la producción más comercializada. O sea, es Bucaramanga. no, bueno, y el título de Santander. O sea, bueno, Bucaramanga, Santander, ¿no? El departamento de Santander. Pero también, pues, miramos también lo que son otros cultivos que después usan en producción. O sea, hablamos de los cultivos que se producen más. Me conocen más, pues, a diferencia de nosotros. Más que todo, pues, me metí con Lebrija, porque, pues, es una producción que se ve mucho la piña. Y la piña, pues, es comercializada también y es exportada. Pero lo que dice el ingeniero Fabián sí debió haber tenido más claridad en la exposición, o sea, para ver así, pues yo tomo Bucaramanga, pero mira, a nivel de Santander está esto, podemos, entonces ya solo con esa frase ya usted ubica al auditorio en el tema. El título es riego en la zona de Santander. Todo el departamento. Todo el departamento. Hay muchos pisos. Ahora, en las conclusiones usted termina concluyendo que Muchos a la gente del agro
que utilicen la energía solar. Entonces, o sea, ahí se debe recomendar en lo que usted está trabajando, que es implementar un sistema de riego partiendo de energía obtenida por la parte fotovoltaica. No, usted dice que usted va a decirles que sí que utilicen el panel, entonces ellos van a conectar el bombillo y el televisor y ya. Sí, o sea, es como, o sea, usted está hablando de un tema, siempre el tema de lo que está diciendo siempre llega a ese lado. Bueno, sí, esa es la primera porque obviamente el proyecto está enfocado a nivel Santander y digamos que después se particularizó a Bucaramanga solamente sus áreas metropolitanas, Negrita, zonas así. Pero digamos que si usted observa el potencial del sistema de bombeo está dado sobre todo para todas estas fincas y todas estas zonas rurales que tenemos en el departamento. Esa es una de las preguntas. De pronto se quiere atacar todo un tema global del departamento, donde, como decimos ahí, casi todos los pisos térmicos los tenemos nosotros. Y cada uno tiene sus niveles de irradiación, cada uno tiene sus, digamos así, digamos, las temperaturas, que todo eso puede afectar en la producción del sistema fotovoltaico. Y pues, digamos que después se particularizó y se quedó allí. De pronto usted va a haber profundizado más en ese tema. El otro tema es sobre, bueno, la primera es el uso de base de datos del IDEAM. ¿Por qué se usó la base de datos del IDEAM y no se usó como en la NASA o sencillamente hubieras hecho el proyecto basado en PBGIS? Esa es mi pregunta realmente. Lo convencional, digamos que lo que se busca con IDEAM es tener una referencia. Pero a nivel científico, a nivel de producción, personalmente no es una buena práctica usarlo en el momento. Entonces, usted utilizó esa base de datos también. Yo utilicé la base de datos pues, primero porque según el IDEA, él retoma todos los datos a nivel nacional de todas las estaciones meteorológicas. Esos datos pues lo analizan personas. Primero personas lo analizan y después sí lo suben a la base de datos de ellos. Entonces, pues se estima que el ideal es un rango, más no da a una exactitud de la irradiación. Es un rango de cuánto más o menos está la irradiación en esa zona, en esa área. Y pues yo también escogí también PBGIS, pues para saber qué diferencia hay entre el ideal y el PBGIS. El PBGIS, pues, más que todo, él retoma parte satelital los datos, o sea, él vive tomando los datos satelitalmente, lo cual, pues, su base de datos va actualizando siempre. Sí. Entonces, pues, hay mucha diferencia entre el IDEAM y el PBGIS, que el IDEAM, pues, nos da unos promedios un poco más exactos que el IDEAM. Sí. Pero, bueno, como para complementar, uno sí trabaja respecto al título Santander, pero realmente lo que queríamos era enfocarnos en general a la forma como se debe, en este caso, o qué se tiene que tener en cuenta para hacer sistemas de bombeo. Y una de las cosas que hicimos más énfasis fue la metodología para seleccionar, todo lo que tenía que ver con los sistemas de bombeo fotovoltaico. Eso como para complementar lo que está preguntado. Dos, la parte del ideal se tomó como referencia el PBGIS también, pero en el momento que planteó todo había unas diferencias notables en los datos y yo le pedí que dejara el ideal para dejarlo como más centrado en las necesidades que se requieren o los requerimientos que se deben tener en cuenta para dimensionar sistemas de bombeo. Entonces, no era dimensionarlo como tal, sino dejar planteado todo lo que es metodológicamente la forma de hacerlo. Entonces no se tomaron datos exactos del PBGIS de la NASA. Se tomaron en el trabajo para poderlo comparar, pero en la presentación le pedí que no lo usaran para que no tuviera tanto problema
las diferencias. Sí, es que eso es un tema realmente, pues sí, es cierto que el proyecto no busca, como yo hablaba con X, cuando lo revisé el proyecto, no busca el mencionarlo. Lo que busca es ver cuál es el potencial que tenemos. Y esa es la idea, pero entonces de pronto pasa que si no se nombra de pronto PVC, si se muestra la tablita que nos mostraste allí. Y de pronto digamos que el ideal dentro de su rango de esos margen de incertidumbre que realmente puede ser hasta cualquier persona lo puede leer y decir, no, nos vamos con esta base de datos de Lineal, que es la que se usa. Entonces de pronto sería dejarle claro al lector que se usa la base de datos de Lineal de manera demostrativa por sus mapas de calor, que genera ahí por el tema de radiaciones, el tema de humedad, el tema de temperaturas, para poder observar en el departamento cómo se manejan los pisos térmicos. Pero a la hora de que existen otras bases de datos que se usan convencionalmente para los clientes, sobre todo eso, se usa esa como referencia a nivel nacional porque es la que tenemos nosotros en este momento. Y eso es como una ley que va como a la ley respecto al Ministerio de Minas y Energía. Sí, realmente aquí el Ministerio de Minas y Energía no puede hacer toda la URBE. Bueno, la URBE y Minas y Energía no lo puede hacer todo. Entonces delegan sus entidades que están autorizadas y obviamente la autoridad que está autorizada en Colombia es el ideal para hablar de climas y radiaciones y todo este tema. Pero entonces, bueno, eso es uno de los temas que de pronto, para dejarlo claro y que quede de pronto en el texto, para que quede finalmente bien sentado allí, quede bien claro. Otro tema es el diseño o el planteamiento que pone del sistema fotovoltaico. Si bien es cierto, para el sistema fotovoltaico aislado, es claro que se tiene que usar el tipo de con uso de batería, ¿no? De plomo ácido en general para poder proveer el suministro de energía en esas zonas donde la radiación es baja o donde sencillamente sea de noche, no se cuente con el recurso. Pero digamos que lo convencional es utilizar el tema de balsa. ¿Por qué? Que seamos claros que la batería es un elemento que cuesta más del 50% del valor del proyecto y que rentablemente a largo plazo, a los 5 años le toca hacer el cambio. Y desde cada 5 o 6 años estar haciendo ese cambio de baterías en una zona lejana, lo mejor que se puede asesorar en este tipo de casos es decir, mire, es preferible no almacenar en baterías y más bien invertir ese dinero en algo más económico con un tanque de agua elevado y sencillamente bombeamos todo el recurso que se necesita, incluso hasta con días de autonomía en agua. Se puede calcular que personas, digamos, de acuerdo al consumo de cierta granja, de acuerdo al consumo de cierto proceso productivo, almacenamos eso y no por horas, sino por días. Usted va a tener agua ya 4 o 5 días y de pronto si tiene problemas de radiación, sencillamente pues la OPA va a poder suministrar solamente lo que puede en el día, pero va a tener recursos ahí arriba almacenado como energía, digamos lo que ponía energía potencial, ¿no? Eso es lo convencional para riego con base, claro. Ahora, los otros temas de riego, sí es cierto, el tema de riego directo es más bien para zonas donde sabemos de que la humedad es alta, se presentan lluvias, por ejemplo, que cuesta Florida, que no tanto el día que no llueve. Entonces, digamos que ese tipo de bombeo se utiliza cuando se presentan los fenómenos de niño, veranos largos, extensos, que afectan muchísimo los cultivos. Se puede diseñar un sistema fotovoltaico que funcione para ese tipo de temporadas, de manera tal que se produzca el riego. Básicamente es eso. El tema de los incentivos en bombeo solar realmente es complejo. Pues si bien es cierto, ellos no van a tener ahorros, obviamente por la inyección de energía, por el tema de que están aislados, no tienen medicina ahí cerca. Y los incentivos, claro, son muy buenos, pero el problema principal que tenemos en Colombia es que no se socializa y todavía el nivel de escepticismo es alto. ¿Por qué? Porque cuando vamos con los proyectos no somos claros y de pronto nosotros nuestra misma forma de idiosincrasia que tenemos es querer las cosas de ya para allá. Todo tiene su debido proceso en la URBE, de pronto no es parte del alcance del proyecto, pero es claro que se tiene que presentar toda una documentación en la URBE para que le avalen de manera técnica el proyecto y pueda ser garante o beneficiar de ese tipo de incentivos. Entonces, esas son las cosas que hay que tener muy en cuenta para poderlo, digamos, poderlo socializar y que impacte más el proyecto. Es claro que dentro de nuestra área de ingeniería,
también tecnología, está en socializar esta información. Porque muchas veces nosotros tenemos la política de que cuando vamos a cotizarle a un cliente, solamente le entregamos una hojita, vale tanto, pero no le decimos cómo funciona, cuáles son los incentivos, cómo va a recuperar la inversión. Realmente no, el alcance va más allá, también es en socializar, porque esa socialización no solamente le abre la puerta a ese cliente de adquirir más tecnologías, compensa el diseño, sino también que eso se vuelve algo en la comunidad y sabe que se llama voz. Entonces el uno empieza como lo consiguió y lo recomiendan al uno al otro, y ahí es donde vienen también a beneficiarse los nuevos emprendimientos. Entonces es muy claro que pues, el proyecto sí está muy bueno, se tienen los alcances, de pronto sí falta el tema de poder investigar un poco más a fondo sobre este tipo de diseños de sistemas para poder decir, venga, es que el diseño cuesta tanto un material, tanto es un material, cuál es más apto, y vamos así, poder dar un margen para que el lector pueda decir, venga, si es que el proyecto tiene estos datos, tiene un marco de referencia que todo el mundo ya se mejor, pero digamos que en general el proyecto sí se expone y tiene, como se les mira bien, tiene el procedimiento, tiene el paso a paso para poder llegar a optimizar estos tipos de proyectos y llevarlos a un feliz término realmente. En cuanto a los beneficios, me parece que otro de que bueno preguntar no hay consecuencias. Hay fondos de inversión. Sí, el gobierno va a irse. Sí, pero es que eso sería muy bueno para el sentido, porque no solamente es de las personas beneficios por lo que se puede tener un fondo de caracterizar y se depende cómo se plantea el proyecto hasta que se puede condonar. Sí, pero es que eso también lo trabaja el ICE. Yo le había comentado entre ICE y Serenónica del ICE, porque el ICE, digamos así, ocurre de que la ley de 1715 es para todos, pero ocurre de que con este tema de sistemas ayudados y el gobierno es consciente de que hay zonas muy interconectadas, esto el ICE. El ICE, dentro de su página, tiene proyectos a este tipo de personas. No solamente red distribuida, porque todo el mundo piensa que el ICE es mini redes distribuidas, ciertos tipos de regiones donde hay algunas zonas habitadas y hay una buena concentración de personas. Es decir, usted se da cuenta, el fondo del asunto, ¿saben qué es? Volvernos competitivos a nivel agrario. Es decir, un cultivador que le falta el recurso y que le cueste recursos a desproteger, ya con este tipo de sistemas se vuelve más competitivo y su producción va a ser menor. ¿Cierto? Eso parte de esa implementación se van a crecer la venta de la revisión porque es la responsabilidad la vigente es la 134 de 2021, no me pasa. Es decir, está ajustada, pues no es que esté derogada, ¿no? Lo que pasa es que esa ley tenía ciertos problemitas. El tema era que cuando yo voy a hacer la conexión a la red para el tema de inyección, ella hablaba solamente del 15%, ¿no? Después vino la 174, ya no dijo el 15, sino dijo el 50%. Y derogó muchas cosas también, incluso le metió algo de la serie 17, 15, tema de tiempo de la renta, que antes era un poco menos de tiempo y ahora es un poco más. Pero sí, realmente está la 174. La 030 que me dice Sí, porque la subsiguiente es 134. sí, porque pues yo la busqué y me salía esa, la 030. sí, pero esa, Belén, ya, sí, este grupo. No, a mí me hicieron otra cosa.